Soy Esmeralda Grana Santiago de la Licenciatura de Educación Primaria y a continuación les presentaré el tema Filosofía de la Educación, conceptos y límites del autor Octavio Fuller. La educación es una actividad cambiante y compleja tanto en su estudio como en la práctica misma, debido a que en ella están involucrados gran cantidad de factores y problemáticas, ya sean psicológicos, culturales, sociales, biológicos, económicos, políticos y tecnológicos. Hoy y siempre se ha constituido un reto para todos los que deciden tomar la educación como una vocación. La educación es una actividad compleja en donde intervienen acciones, ideas, sentimientos, personas, objetos e instituciones. Todas las herramientas culturales son las que nos van a permitir avanzar hacia un mundo mejor y que se debe educar involucrando todo aquello que conforma al ser humano. Ese es el principal reto que se debe de cumplir, un reto que debemos aceptar y estudiar. Debemos lograr una educación interdisciplinaria y transversal. Esa debe ser parte de nuestro propósito. La educación, como hemos venido viendo, es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las generaciones aún débilmente socializadas. En este caso nos referimos a los jóvenes y a los niños, que apenas van por el trayecto para formarse como verdaderos educados. La educación es un proceso por el cual se favorece la maduración integral de los niños y jóvenes a la sociedad. La educación es fundamental para la adaptación del ser humano. Se debe educar involucrando todo aquello que conforma al ser humano, ya que ese es un reto principal. Debemos de lograr una educación interdisciplinaria y transversal que debe ser parte de nuestro propósito. Un sistema educativo se basa en 3 sistemas. Subsistema psicológico. Este se refiere a las necesidades que tiene el hombre. El siguiente, que es el subsistema sociohistórico, este estudia la cultura, las costumbres, los comportamientos e ideas que tiene toda la sociedad. Y el último, que es el subsistema axiofilosófico, este se basa en los valores e interrogantes que presentan los hombres ante la vida. La teoría de la educación que maneja Octavio Fuller tiene como función principal sistematizar y aumentar los conocimientos. Por otro lado, vemos que la filosofía de la educación considera al ser humano en su forma biológica, psíquica y social para darle sentido a ese conocimiento. Un dato importante que manejaba Octavio Fuller en su lectura es que decía que si no hay actos de conciencia, somos objetos, no sujetos. Se educa al ser humano a partir de un código genético, a partir de la civilización e interpretación del mundo. Por otro lado, vemos que la teoría de la educación tiene como función principal sistematizar y aumentar los conocimientos. Esta teoría de la educación se caracteriza por su corte explicativo de los procesos educativos, se configura como la justificación teórica de las actividades prácticas del proceso educativo, así como también analiza cómo es la realidad educativa que propone líneas de mejora. Las teorías educativas deben explicar y orientar el proceso educativo que se está dando. Entendemos como teoría a un conjunto organizado de ideas que pretenden describir y explicar un fenómeno a partir de la experiencia. Por tanto, la teoría de la educación tiene que estudiar para hacer comprensible al aprendizaje de tal modo que genere información que conlleve a mejorar este proceso para hacerlo más eficaz. Continuando, describo a la pedagogía fundamental como un ser referido a la práctica, la ejecución o la realización de acciones que hacen manejables los procesos educativos. Así también puede entenderse que la pedagogía fundamental tiene como tarea crear orientaciones de carácter prescriptivo o recomendatorio, es decir, da pautas sobre el cómo dirigir la práctica educativa. Retomando la filosofía de la educación, este es el modelo que se pregunta el para qué educar, dicho de otro modo. La filosofía de la educación tiene como deber central preguntarse qué propósito persigue aquel que educa, y este en sí ya es una labor complicada si consideramos que esta pregunta puede suscitar una variedad indeterminada de pensamientos que tomarán en cuenta unos factores antes que otros o en oposición a otros. Puede ser que el propósito persigue aquel que educa en función del mismo educado, quizá en función de aquel para el cual el educador trabaje o en función de sí mismo. De la misma forma, la respuesta podría variar según el contexto que rodea a aquel que trata de dar la respuesta. Por otro lado, vemos que la teoría
ya he escrito las tareas de la pedagogía fundamental y la teoría de la educación, puedo tener un marco de comparación y delimitación de las tareas de uno y otro discurso de la educación, por lo cual resulta adecuado proseguir con la caracterización de la filosofía de la educación, que este pues es un tema central que ya había retomado. Para Octavio Fuller, el sentido de la realidad educativa se constituye mediante la experiencia que cada persona tiene en la misma realidad, teniendo que volver y recuperar esta experiencia originaria y consciente. Así, pues la filosofía de la educación puede ser definida como el saber racional y crítico de las condiciones de posibilidad de la realidad experimental educativa en su conjunto, es decir, el saber racional y sistemático que es construido en los distintos ámbitos del hacer educativo. Además, la filosofía de la educación constituye el saber crítico que esclarece los conceptos, los enunciados y las argumentaciones que utilizan educados y pedagogos. Por otro lado, vemos a la filosofía de la educación que no es ni teoría ni práctica pedagógica. No le importa explicar o describir el proceso educativo ni brindar principios sobre cómo educar. Lo que le preocupa es quién es el educando y para qué sirve la educación. Ese es un cuestionamiento constante de lo que hace y lo que se dice en los campos educativo y pedagógico. Esta lectura nos invita a reflexionar en el por qué es importante el proceso educativo. Convoca a describir detalladamente a quién va dirigida la educación, quién es ese sujeto a quien se le educa, qué lo caracteriza y por qué nos mueve a comprender cuál es el fin último que se persigue en el proceso educativo que se busca al educar. Por otro lado, vemos que en este sentido el filósofo de la educación puede asumirse como un conocedor absoluto de lo que En ese sentido, el filósofo de la educación no puede asumirse como un conocedor absoluto de lo que conscientemente a la educación, pues es la esencia de la filosofía constante cuestionamiento de la educación. De esta suerte, el filósofo de la educación se piensa como un ignorante, pero no entendida como una debilidad, sino como su fuente de sabiduría. Entonces, el saber nunca es saber poseído, sino saber constantemente anhelado y buscado. Finalmente, como conclusión, puedo decir que la filosofía de la educación toma para sus reflexiones